Secretaria, bienvenida. ¿Quieres probar tu micrófono? Tienes que prenderlo para ver si te escuchamos Sí, bien. ahí está, ahí está. Entonces, Pía, si quieres empezar a grabar, genial. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al webinar de Políticas Sociales número 1, en que se lanza la serie de políticas sociales, educación en tiempos de pandemia, una oportunidad para transformar los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Contamos con traducción simultánea al inglés y pueden seleccionar el idioma en el globo terráqueo abajo a la derecha. Vamos a dar comienzo a esta actividad con unas palabras de bienvenida a cargo de Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, y Jostein Leiro, embajador de Noruega en Chile. Adelante, Alberto, por favor, con tus palabras. Gracias. Muchas gracias, Daniela, y muy buenos días a todas y todos. Un especial saludo a la Secretaria de Educación de la Argentina, señora Silvina Bert, estimado embajador de Noruega en Chile, señor Jostein Leiro, colegas de Naciones Unidas, muchas gracias por acompañarnos hoy, así como a todas y todos los participantes que lo hacen virtualmente, en este lanzamiento de la serie de políticas sociales número 243, como decía Daniela, titulado Educación en tiempos de pandemia, una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Este documento fue preparado por Mariana Huepe, Amalia Palma y Daniela Truco, profesionales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, en el marco del proyecto de cooperación entre la CEPAL y el gobierno de Noruega, potenciando las capacidades humanas a lo largo del ciclo de vida para la igualdad y la productividad. Este proyecto de cooperación, que ya está en su etapa final, nos acompañó y potenció el trabajo que la CEPAL pudo realizar en el seguimiento a la crisis provocada por la pandemia y las estrategias de mitigación que han realizado los países en los cambios de la educación y la inclusión laboral. Este proyecto se planteó como objetivo, previo a la pandemia, promover que los países de América Latina y el Caribe reconozcan la importancia de mejorar las capacidades humanas a lo largo del ciclo de vida para la igualdad y la productividad, y se comprometan a realizar esfuerzos para un desarrollo de capacidades más inclusivas, objetivo que se evidenció de una relevancia aún mayor después de estos años de crisis. Se ha trabajado para lograr esta meta a través de la producción de conocimiento acerca de las trayectorias educativas y laborales de las nuevas generaciones, así como la identificación de las competencias a desarrollar para promover la inclusión laboral en condiciones de trabajo decente, articuladas con los requerimientos del futuro del trabajo en condiciones de incertidumbre y cambios crecientes. Tal como planteó el secretario ejecutivo José Manuel Salazar al comienzo de esta semana en el periodo de sesiones de la CEPAL, y abro comillas, estamos ante una cascada de crisis que exacerban brechas históricas. En los últimos 3 años la región muestra retrocesos e indicadores sociales que amenazan el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitamos actuar con sentido de urgencia y elevar el nivel de ambición y la escala. Estamos en un punto de inflexión como países y como región. No es un momento para cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras y audaces que realmente muevan las agujas del desarrollo. Cierre de comillas. Avanzar hacia mayores niveles de productividad rebasa ampliamente el ámbito productivo y de las acciones por demás necesarias para fomentar la innovación, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías. Involucra las acciones para fortalecer las capacidades de las personas de manera articulada con las políticas de inclusión social y laboral y atendiendo los desafíos del actual contexto de cambios en el mundo del trabajo, y a su vez en el marco de la construcción de sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social y de verdaderos estados de bienestar. Los impactos sanitarios provocados por la pandemia del COVID-19 tuvo un efecto multidimensional en la región de América Latina y el Caribe, relevando la interdependencia entre la dimensión sanitaria, social y económica. Esta crisis social prolongada en la región tiene profundas consecuencias sobre el bienestar de la población, con un impacto silencioso y devastador sobre la educación
arriesgando a toda una generación. Los efectos de la pandemia son profundos y también pueden generar una ventana de oportunidad para avanzar en transformaciones sociales, incluida la educación, así como la necesidad de invertir más en educación. Toda estrategia exitosa de desarrollo sostenible requiere invertir decididamente en educación. El documento que hoy lanzamos centra su análisis en la educación regional y propone medidas encaminadas a la necesaria transformación educativa. Los invito a escuchar, comentar y leer el documento que hoy nos presentan sus autoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Embajador, adelante. Sí, muchas gracias, ministro y director de la División de Desarrollo Social, Alberto Arenas, estimados presentadores y participantes. Muchas gracias por la invitación a participar en el lanzamiento de este importante documento. Noruega fue acogida como miembro no regional de la CEPAL en 2015. Valoramos mucho la oportunidad que nuestra membresía ofrece en función de fortalecer la cooperación con los demás Estados miembros de la Comisión a nivel regional en temas importantes como la educación, la igualdad de género, el clima y el medio ambiente, el desarrollo económico y social y los derechos humanos. Particularmente relevante en el contexto del tema de hoy es mencionar que desde 2019 Noruega ha financiado un proyecto de CEPAL llamado Mejorar las capacidades humanas a lo largo del ciclo de la vida para la igualdad y la productividad. Entre los principales objetivos de este proyecto es la promoción del desarrollo inclusivo de capacidades para la igualdad y la productividad, con un enfoque particular en la educación, el conocimiento y la formación de los jóvenes y sus vínculos con el mercado laboral. Y estoy muy contento de que a través de esta cooperación hemos podido contribuir a este importante documento. Al igual que lo sucedido en muchas otras actividades, la pandemia también ha causado desafíos para avanzar con este proyecto. En realidad, en el sector de la educación en general, el impacto de COVID-19 ha hecho considerablemente más difícil alcanzar el objetivo 4, educación de calidad de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Pero esto no es motivo para desanimarse. De lo contrario, a lo largo de la pandemia hemos visto en práctica las graves consecuencias no solo en los niños y jóvenes, sino en toda la sociedad, al no poder ofrecer una educación de calidad para todos y todas de forma inclusiva. Por lo tanto, debemos utilizar estas experiencias ganadas con un costo tan alto para fortalecer aún más nuestros esfuerzos para lograr la meta 4 de los ODS. Y es en este contexto que celebro el informe que hoy se nos presenta. La tarea después de la pandemia no es volver a la situación educativa previa a la llegada del virus. En primer lugar, eso no sería posible. Y más importante, significaría que perderíamos todas las valiosas experiencias que hemos adquirido durante los últimos casi 3 años tan difíciles. No he tenido la oportunidad de ver el informe en detalle, pero veo que el usar estas experiencias para llegar a sistemas de educación de mejor calidad que antes de la pandemia es precisamente el enfoque elegido por los autores. Presentan recomendaciones prácticas y concretas en temas importantes como, por ejemplo, el cuidado socioemocional y medidas remediales con una mirada de inclusión basadas en la manera heterogénea en que la pandemia ha afectado a los estudiantes, además de fomentar el rol y las competencias de los docentes y fortalecer la educación digital. Espero que con mucho interés la presentación de este informe esclarecedor, el cual confío sea de gran ayuda en el importante trabajo de fortalecer los esfuerzos en América Latina y el Caribe para lograr el ODS 4. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a ambos por estas palabras. A continuación, realizarán una breve presentación del documento Amalia Palma, investigadora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, y Mariana Huepe, oficial de Asuntos Sociales de la misma división. Las dejo con ellas. Adelante.
¿Se ve? No, Amalia, no se ve todavía. ¿No? Ahí se está empezando a ver. Sí, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela, muchas gracias Alberto y embajador por sus palabras. Buenos días a todas y todas y gracias por sumarse a este seminario web que, como bien decía Daniela, ahora presentaremos Mariana y yo este trabajo conjunto que busca discutir y avanzar en propuestas para la transformación de los sistemas educativos de la región. Esta presentación se divide en 3 partes. Primero revisaremos brevemente algunos de los impactos que tuvo la pandemia por COVID en los sistemas educativos. Luego mi colega Mariana avanzará con las amenazas que enfrentamos de profundizar las desigualdades en la región, así como también la crisis de los aprendizajes. Finalmente, presentaré algunas propuestas para esta recuperación transformadora e inclusiva en educación. Voy a comenzar entonces con los impactos que observamos luego de la pandemia. Sin duda, la región ha experimentado grandes avances en las últimas décadas, en particular en términos de la expansión de la conclusión de la educación secundaria, que ha sido mayor que el aumento de la cobertura, lo que se relaciona con el fortalecimiento de las trayectorias educativas de manera de aumentar la probabilidad de terminar este nivel. A ello también se sumó una serie de políticas de ampliación de la oferta de educación secundaria por vías alternativas a la educación común. En el caso de la educación primaria, se habían alcanzado niveles cercanos a la universalidad en todos los países de la región. Sin embargo, los mismos avances en cobertura, acceso y progresión de los distintos niveles educativos han llevado a la estratificación de aprendizajes y logro al interior de los sistemas. Las desigualdades siguen siendo amplias, en especial en lo referente a la educación secundaria. Como se ve en el gráfico, por ejemplo, mientras que 89% de los estudiantes del quintil de más altos ingresos concluía la educación secundaria en 2019, menos de la mitad de los estudiantes del quintil de menor ingreso lo lograba. A estas brechas también se suman las que se generan por diferencias de origen étnico-racial, relacionadas con el territorio donde viven los estudiantes, y también las relacionadas con discapacidad y estatus de migrante y refugiado, todos ejes de la matriz de la desigualdad en la región, cuyas dimensiones se combinan y entrecruzan para generar nudos críticos que obstaculizan el avance en indicadores claves de la inclusión social y la reducción de la desigualdad. Es así como en este segundo gráfico, se puede observar qué es lo que ocurre con los adolescentes de 12 a 17 años que no asistían a un establecimiento educativo según el territorio que habitaban. Se observa que en todos los países es mayor la proporción de adolescentes en zonas no rurales que no asistían a esta educación. Cuando llegó la pandemia por COVID, una de las primeras medidas tomadas por los países para abordar la emergencia y el control de la propagación de la enfermedad fue el cierre de los establecimientos escolares, poniendo en suspenso los procesos de educación presencial casi en la totalidad de los países de América Latina y el Caribe por periodos bastante extensos de tiempo. En promedio, la región experimentó la interrupción de la presencialidad de educación más prolongada del mundo. Esto afectó alrededor de 150 millones de estudiantes del sistema escolar entre preprimaria y alta secundaria, y se prolongó por periodos muy largos, alcanzando hasta 2 años académicos en algunos países. Como se observa aquí en la gráfica, el promedio de cierre en la región fue el mayor en comparación con todos los otros países. Como se ve, el cierre total en América Latina alcanzó a las 33 semanas, mientras que a 37 semanas el cierre parcial de los establecimientos. Por otro lado, en el gráfico de la derecha se observa que los países que extendieron estas medidas por el tiempo más prolongado fueron el Ecuador, con un total de 91 semanas, el Estado Plurinacional de Bolivia, que alcanzó un total de 90 semanas, Honduras, con 89 semanas totales, y finalmente El Salvador, con 88 semanas de cierre de educación presencial.
Lo improvisado de la pandemia y del encierro reveló las brechas existentes y que los estudiantes no contaban con las mismas posibilidades para continuar su estudio en forma remota. Y en particular, la pandemia evidenció la brecha digital existente. Previo a la pandemia, los adolescentes de la región venían experimentando un aumento importante del tiempo de dedicación al Internet. La información que fue recopilada a partir de las mediciones de PISA para 2019 revela que en promedio los estudiantes de 15 años dedicaban, They were saying that the average of 15-year-olds were increasing the amount of time that they used or were on the internet between 2012 to 2017. And a lot of this has to do with the fact that we had now had broadband. Nevertheless, apart from having this mobile acceso a Internet en los hogares, las cuales no solo responden a los contextos heterogéneos de los distintos países, sino que también están estructuradas por los ejes de la matriz de la desigualdad social. En el gráfico se observan las diferencias de acceso a Internet en el hogar entre los quintiles de ingreso. Al comparar los niveles de acceso de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 20 años, se observa que en promedio el 53% de quienes viven en hogares pertenecientes al primer quintil cuentan con acceso, mientras que este porcentaje aumenta al 93% en los hogares con mayores ingresos. La diferencia que favorece a los hogares de mayores ingresos está presente en los 13 países para los cuales se presenta la información a través de las encuestas de hogares, siendo más notoria la brecha socioeconómica en Colombia, Ecuador y Perú. Por otro lado, como se observa en este gráfico, el porcentaje de hogares que cuentan con conexión a Internet en distintos países y territorios se destaca por la diferencia que existe a nivel de los territorios. Por un lado, la situación de Costa Rica no solo exhibe el porcentaje promedio más alto de conexión en los hogares, cerca del 86%, sino que también la menor brecha territorial entre hogares urbanos y rurales. No así en el otro extremo, donde en términos del porcentaje promedio de hogares conectados se encuentra República Dominicana, donde el 23% de los hogares contaba con conexión a Internet, y el Estado Plurinacional de Bolivia, donde menos del 2% de los hogares rurales se encontraban conectados. Esto permite afectar que efectivamente existe una grave brecha digital en relación a los territorios, donde las zonas rurales son las que menos se encontraban conectadas. No obstante, además de la conectividad efectiva, es decir, de tener acceso a Internet, la desigualdad de distribución, en la distribución de las habilidades digitales en la población dificultó a la implementación de las medidas de educación remota. Estas habilidades permiten hacer el uso provechoso de las oportunidades que brinda Internet, así como reducir los riesgos asociados a su utilización, e incluyen habilidades cognitivas relativas a la alfabetización digital, como la capacidad de colaborar en línea, resolver problemas técnicos, crear y publicar contenido en línea, habilidades sociales, como la autorregulación y la capacidad de comportarse de manera socialmente apropiada en línea, e incluso habilidades físicas, como aquellas relacionadas con las destrezas motoras para usar dispositivos digitales. El conjunto de habilidades digitales relevantes en cada contexto y etapa de ciclo de vida, así como la importancia relativa a cada una de ellas, no ha sido estática y responde también al cambio, a la velocidad del cambio tecnológico que está caracterizando a las sociedades modernas. Nuevamente, el nivel socioeconómico aparece como un factor explicativo en términos de la desigualdad en la distribución de las habilidades. El gráfico a continuación muestra la medición PISA del 2018 e indaga acerca de la autopercepción de los estudiantes en relación con la eficacia de utilizar medios digitales. Sus resultados no solo muestran una importante heterogeneidad entre los países que participaban en el estudio, sino que también a mayor nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes, mayor es la percepción de autoeficacia. Cabe mencionar que esta transición a la educación a distancia fue inesperada, abrupta y compleja para toda la comunidad educativa, no solo para los alumnos. En años previos a la pandemia, algunos estudios internacionales ya evidenciaban la demanda de los docentes por mayor capacitación en el ámbito digital. Esta falta de preparación para educar con medios digitales era una deuda previa a la crisis. Así, a partir de estudios cualitativos realizados con estudiantes adolescentes y jóvenes durante
el periodo de pandemia, surge la percepción de una adaptación insuficiente en los métodos de enseñanza en el ámbito virtual, privilegiándose el uso de guías de estudio que podían ser fácilmente compartidas mediante distintas redes, como por ejemplo mediante WhatsApp. Sumado a ello, en la transición a procesos educativos a distancia y desde el hogar, en particular para los estudiantes más pequeños, implicaba mayores requerimientos de apoyo de cuidadores y familiares, para así facilitar los procesos de aprendizaje, lo que también exigía habilidades por parte de esta población, de los cuidadores. Además del sistema educacional, se observan otros impactos que afectaron a los estudiantes y que continúan afectando. Desde antes de la pandemia, la niñez y la adolescencia en la región se veían sobrerepresentadas en hogares en situación de pobreza. Las estimaciones de la CEPAL sobre pobreza infantil en 2020 mostraban que esta habría afectado 51,3% de la población infantil. Sin duda, también se generaron dificultades para acceder a la salud, a la educación y a otros servicios relacionados con su bienestar integral. Sin duda se generó un impacto a nivel nutricional, producto del cierre de las escuelas y la limitación para entregar los servicios de alimentación escolar que se entregaban por esta vía. Finalmente, las escuelas también son un lugar de protección y detección de la vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, por lo que su cierre puede haber aumentado los riesgos de vivir situaciones de maltrato y violencia. Por lo mismo, el impacto sobre la salud mental y bienestar socioemocional es otro ámbito de riesgo y de alerta en los procesos de recuperación educativa. Sin duda, esta transición ha evidenciado la necesidad de contar con competencias socioemocionales para sobrellevar la educación remota y el cierre. Muchos estudiantes no contaban con la habilidad de gestionar sus propios tiempos, la disciplina y la motivación, entre otras habilidades emocionales. En septiembre de 2020, UNICEF realizó un sondeo para indagar acerca de los sentimientos que adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años estaban experimentando producto de la pandemia en 9 países y territorios de la región. El 27% de los más de 8.400 participantes reportó sentir ansiedad, el 15% depresión y el 46% dijo tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban. Más aún, si bien un 76% declaró haber sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico-mental, un 40% no lo hizo, siendo mayor levemente este porcentaje en el caso de las mujeres. De manera similar, los estudios exploratorios realizados por el Grupo de Trabajo de Juventud de la Plataforma Regional de Colaboración de Naciones Unidas, a partir de encuestas en línea en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad durante la pandemia, confirman que estos años de crisis prolongada han tenido impactos importantes sobre su salud mental. Como se observa en el gráfico ahora, según los datos de la primera encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes, dentro del contexto de la pandemia, realizada en 2020, la mitad de los encuestados declaró haber experimentado mayor estrés y un 47% reportó haber tenido síntomas de ansiedad o ataques de pánico durante el confinamiento. Como se observa en la derecha, la principal preocupación de los jóvenes, según los resultados de la primera encuesta, era la situación financiera familiar, la situación de su hogar, seguido por la preocupación de perder un ser querido o retrasarse en los estudios. Sumado a ello, en relación al tema específicamente los estudiantes, la segunda encuesta señalaba que un 60% declaró que sentía que aprendía menos o era más lento y dificultoso su aprendizaje a distancia. Los efectos de la pandemia amenazan con retroceder en los avances logrados en cobertura en los últimos años, como mostré en la primera parte de mi presentación. Se han logrado hasta el momento grandes avances en cobertura y la pandemia se teme que la pandemia amenace esos logros. Ahora es el momento en que podría aumentar el riesgo de abandono escolar. Por una parte, el empobrecimiento de los hogares debido a la crisis económica puede presionar a que jóvenes deban salir del mercado laboral para aportar en sus hogares de origen o realizar labores de cuidado, en especial las mujeres, para que sus cuidadores puedan salir. La desvinculación educativa, producto de la no presencialidad,
puede generar desencanto para continuar los procesos de aprendizaje. Esta deficiencia que existía en las habilidades emocionales necesarias para mantener la motivación y el autoaprendizaje pueden afectar y generar esta desvinculación con los sistemas educativos. Los rezagos generados en el aprendizaje pueden afectar también la motivación para continuar la trayectoria educativa. Y a esto además se le suma lo que recién hablé sobre los problemas de salud mental y bienestar emocional. Todo ello generando una probabilidad de aumento en el riesgo de abandono escolar en el mediano plazo. Ahora dejo a mi colega. Muchas gracias, Amalia, y gracias también a las autoridades presentes, a los panelistas y a la audiencia por participar de este lanzamiento. Además de los impactos mencionados por Amalia en el bienestar socioemocional de la comunidad educativa y en el riesgo de abandono de los estudiantes, la pandemia también amenaza con profundizar la crisis de aprendizajes que la región ya venía arrastrando previo a la erupción del COVID-19. La siguiente, por favor. Los gráficos que se observan en esta lámina presentan la distribución promedio de los resultados obtenidos en el Estudio Regional Explicativo y Comparativo, ERCE, del año 2019, en los estudiantes de primaria en 16 países de América Latina. De acuerdo con lo establecido por UNESCO Orialc en el marco del monitoreo del ODS4 en la región, el nivel 2 se considera el nivel mínimo de competencia esperado en los estudiantes de tercer grado, tanto en las asignaturas de matemática y lectura, y el nivel 3 en las asignaturas de matemáticas, lectura y ciencia en los estudiantes de sexto grado. En el gráfico de la izquierda de su pantalla se observa que en promedio solo un poco más de la mitad de los estudiantes de tercer grado lograba alcanzar niveles mínimos en el año 2019. Específicamente, cerca del 52% de los estudiantes de matemáticas y 56% de la asignatura de lectura. En el gráfico de la derecha podemos ver que esta proporción era aún más baja y preocupante en sexto grado. En este nivel, solo cerca del 17% de los estudiantes alcanzó niveles mínimos de competencias en matemáticas, 31% en lectura y 21% en ciencias. La siguiente, por favor. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA para el año 2018 muestran una situación bastante similar y preocupante en el nivel secundario. En promedio, como se observa en el gráfico de esta lámina, los resultados de PISA 2018 muestran que 1 de cada 2 estudiantes de 15 años en la región no alcanzaba previo a la pandemia el nivel de rendimiento mínimo en lectura ni en ciencias, siendo esta proporción más de 4 de cada 5 estudiantes en el caso de matemáticas. Además, en el gráfico también se puede observar no solo la importante brecha de resultados que tienen los países de América Latina en relación con los estudiantes de los países de la OCDE, sino también las importantes brechas que existen al interior de los países entre estudiantes de entornos más y menos favorecidos. Al analizar las brechas según estatus económico, social y cultural, que es un índice que construye la OCDE en base a distintas variables como la educación y la ocupación de los padres, la cantidad de libros en el hogar y el acceso a Internet, entre otras, se observa que las brechas en América Latina no solo son mayores en las que las que se observan en la OCDE, sino también que el nivel de los resultados obtenidos por los estudiantes latinoamericanos pertenecientes a cada cuartil es significativamente inferior. Por ejemplo, en la asignatura de Ciencias y Lecturas, solo un 30% de los estudiantes del primer cuartil del Índice de Estatus Socioeconómico y Cultural en América Latina alcanza un nivel mínimo de rendimiento, lo que representa la mitad del porcentaje que alcanza este nivel en los estudiantes del mismo cuartil en los países de la OCDE. En matemática, los resultados promedios de la región no solo son más bajos que en el resto de las asignaturas evaluadas, sino también la brecha de resultados entre ambas regiones es aún más pronunciada. Finalmente, antes de pasar a la otra lámina, es importante destacar que los resultados de PISA y ERCE no evidencian diferencias significativas cuando se comparan con los resultados de rondas anteriores. En otras palabras, previo a la pandemia, los sistemas educativos de la región no evidenciaban mejoras significativas en sus niveles de logros en la enseñanza primaria y secundaria, sino que muy por el contrario, los aprendizajes se encontraban estancados en niveles muy por debajo de las metas educativas establecidas para 2030. En resumen, previo a la pandemia, la educación en la región ya venía experimentando una profunda crisis de aprendizaje que en la actualidad amenaza con agravarse. La siguiente, por favor. Durante el año 2020, la mayoría de los países de la región pospuso o suspendió sus evaluaciones de aprendizaje debido a los mayores obstáculos para su implementación durante los periodos de confinamiento. Y si bien durante el año 2021 muchos países volvieron a retomar sus evaluaciones, sus resultados están recién saliendo a la luz. Las evaluaciones nacionales disponibles hasta el momento muestran rezagos importantes en los aprendizajes de la mayoría de los estudiantes, pero en particular
en aquellos estudiantes pertenecientes a países, territorios o contextos donde existieron más obstáculos para transitar a la educación a distancia, ya sea por problemas de conectividad efectiva o por la ausencia de espacios adecuados para el estudio en el hogar, entre otros factores que ya mencionó Amalia. Además, los resultados de las evaluaciones nacionales disponibles hasta el momento también muestran un mayor impacto de la pandemia en la pérdida de aprendizaje de los estudiantes de menor edad y menor nivel educativa, ya que los procesos de enseñanza y aprendizaje en edades tempranas no solo fueron difíciles de trasladar a la educación no presencial, sino que también requirieron de un mayor involucramiento de los padres, madres y cuidadores, y no todas las familias contaron con el tiempo, los recursos o las competencias para ofrecer este tipo de apoyo durante los periodos de cierre. Además, en algunos casos, las evaluaciones también han mostrado que entre los estudiantes más afectados se encuentran las niñas y adolescentes de sexo femenino, lo que en parte responde a que muchas de ellas tuvieron que asumir una mayor carga de tareas domésticas y de cuidados en los periodos de confinamiento. Con todo, de no implementarse medidas urgentes de recuperación educativa, la pandemia dejará una huella permanente en las trayectorias educativas, laborales de distintas generaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la región. Esto no solo afectará las trayectorias individuales de ingresos a lo largo del ciclo de vida, sino que también tendrá un impacto agregado en las economías nacionales y regionales si no actuamos de manera urgente e inmediata. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Además del impacto en el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes, la pandemia también afectó el desarrollo de las competencias socioemocionales. Por un lado, el cierre de los centros educativos significó también el cierre de espacios de protección, socialización y recreación, que son cruciales para el desarrollo integral de los estudiantes y para la definición de sus identidades. Y por otro, como mostró Amalia, la pandemia también impactó en el bienestar socioemocional de los estudiantes, lo que afectó su motivación y vinculación en los procesos de aprendizaje y desarrollo, tanto como de habilidades cognitivas como de habilidades socioemocionales. Una educación de calidad prepara a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la vida, es decir, para que cuenten con los conocimientos, competencias y valores que necesitan, no solo para que puedan desenvolverse como ciudadanos plenos y productivos, sino también para que puedan contribuir a la construcción de sociedades más democráticas, inclusivas y sostenibles. Los altos niveles de desigualdad, violencia y polarización política del mundo contemporáneo requieren urgentemente un mayor esfuerzo desde los sistemas educativos para formar ciudadanos que valoren y respeten la interculturalidad y la diversidad, que sepan distinguir la información falsa de la verdadera y que, entre otras cosas, también cuenten con los valores y habilidades que se necesitan para vivir en una sociedad pacífica y en armonía. Además, como planteaba nuestro director al principio de este lanzamiento, el cambio tecnológico y la transición hacia una economía verde y de cuidado están transformando crecientemente el funcionamiento de los mercados laborales. Y en este contexto, las habilidades socioemocionales como la flexibilidad, la capacidad de aprender, la empatía, el liderazgo y la resiliencia, entre otras, serán cada vez más valoradas y demandadas en los mercados laborales. Finalmente, además del valor en sí misma, la experiencia del cierre de escuelas destacó la importancia que las competencias socioemocionales también tienen para el aprendizaje y desarrollo de competencias cognitivas. Competencias como la gestión del tiempo, la concentración, la disciplina, la motivación, la perseverancia, la tolerancia a la frustración, la curiosidad y creatividad, entre otras, se revelaron como cruciales durante la pandemia para mantener los procesos de aprendizaje remotos y autónomos. Si bien en los últimos años los sistemas educativos de la región han realizado avances en lo que se refiere a la valoración e incorporación de las habilidades socioemocionales en sus mallas curriculares, aún queda mucho camino por recorrer por implementar mayores acciones para promover su desarrollo efectivo al interior de las escuelas. La experiencia de la pandemia destacó la centralidad de las competencias socioemocionales en el mundo contemporáneo y abrió una oportunidad para acelerar estos esfuerzos. La siguiente, por favor. En resumen, la pandemia ha significado una crisis dentro de una crisis educativa que se venía arrastrando desde hace años en la región. No podemos permitir que tras la pandemia se vuelva a la situación que existía antes de la irrupción del COVID-19, porque esto simplemente no es suficiente para cumplir con las metas educativas que los estados han comprometido para el 2030 en el marco de la ODS 4, y tampoco es suficiente para preparar a las personas y sociedades para los desafíos, cambios e incertidumbres del mundo contemporáneo. De esta manera, los esfuerzos de recuperación tras la reapertura de las escuelas deben venir de la mano de estrategias y acciones transformadoras en búsqueda de una mayor calidad, pertinencia e inclusión educativa. En esta presentación quisimos destacar 3 lineamientos de política pública orientadas a recuperar y transformar los sistemas educativos de la región. Primero, es urgente recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia.
sin dejar a nadie atrás. Segundo, la pandemia entrega lecciones para innovar y fortalecer el rol que cumplen las tecnologías digitales en la educación. Y tercero, tanto estas como otras acciones de recuperación y transformación requieren de un mayor financiamiento público que vaya de la mano con un fortalecimiento de las capacidades institucionales que se necesitan para hacer un uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles. En la base de estas y otras recomendaciones se encuentra, por supuesto, el fortalecimiento del rol docente. Los docentes están en el corazón de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no podemos pensar en mejorar la calidad de la educación si no se fortalece su rol en los procesos educativos y si no se les empodera como agentes activos de cambio. Esto implica, entre otras medidas, implementar esfuerzos concretos para profesionalizar la carrera docente, es decir, para mejorar los salarios y las condiciones laborales de los docentes, y para ofrecer mayores posibilidades de capacitación, formación y desarrollo profesional a lo largo de sus carreras. La siguiente, por favor. Gracias. Respecto a la recuperación de los aprendizajes sin dejar a nadie atrás, tras la reapertura de los centros educativos es urgente apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes y de la comunidad educativa, entre ellos los docentes, retomar y fortalecer la implementación de las evaluaciones diagnósticas y formativas para tener mayor claridad de los impactos de la pandemia a nivel general, pero también al interior de las salas de clase, implementar acciones para la recuperación de los aprendizajes, lo que implica impartir procesos de enseñanza al nivel adecuado y posicionar las necesidades de los estudiantes en el centro de los procesos de enseñanza, y finalmente, fortalecer los sistemas de alerta temprana e implementar estrategias focalizadas en los estudiantes de mayor riesgo de abandono escolar, para evitar así que la pandemia deje una huella permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes. La pandemia aceleró la transformación digital de los sistemas educativos, pero aún queda mucho por avanzar, y es importante construir sobre las innovaciones que se han realizado estos últimos años para darle un nuevo impulso a la educación y consolidar los avances logrados. Al hablar de fortalecer la educación digital, nos referimos, por un lado, a mejorar la calidad e inclusión educativa a través de la incorporación de los medios digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por otro lado, al fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión educativa mediante el uso de tecnologías digitales. Esto permitiría asegurar un uso más eficiente y efectivo de la información disponible para responder a las necesidades específicas de los distintos estudiantes, docentes y escuelas de manera oportuna, y para informar y mejorar los procesos de gestión, monitoreo y evaluación de los distintos programas educativos, entre otros objetivos. Todo esto implica, por supuesto, una mayor inversión para cerrar las brechas de conectividad, como mencionaba Amalia, y de competencias digitales en las escuelas y hogares, así como también para asegurar una mayor oferta de cursos de capacitación y formación docente, plataformas y repositorios digitales, entre otras medidas. Finalmente, la recuperación y transformación de la educación requiere de un mayor financiamiento educativo y un fortalecimiento institucional. Previo a la pandemia, como se observa en el gráfico de más arriba de su pantalla, la región ya exhibía un estancamiento e incluso caída en algunos de los indicadores de gasto público educativo. Y aun cuando tanto América Latina como el Caribe cumplían en el año 2019 con uno o dos de los criterios mínimos establecidos en la declaración de Incheon y en el marco de acción por el cumplimiento de los ODC4, es decir, con un gasto público en educación superior al 4% del PIB o el 15% del gasto público total, la región aún exhibía brechas muy significativas en relación con el gasto per cápita promedio de los países de la OCDE, como se observa en el gráfico inferior. La siguiente, por favor. Así, ya antes de la pandemia, el gasto público por estudiante resultaba insuficiente para alcanzar las metas del ODS4 para 2030, y tras estas se suman nuevas necesidades urgentes de gasto. Sin embargo, no basta con solo aumentar el financiamiento educativo, sino que también se necesita invertir en las capacidades técnicas y de gobierno que permitirían un uso más efectivo, eficiente y equitativo de los recursos disponibles. De esta manera, la expansión de los presupuestos educativos debe ir de la mano de un fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores educativos, desde aquellos pertenecientes al nivel nacional, como aquellos que se encuentran en los niveles intermedios y locales. La siguiente, por favor. Esta y otras recomendaciones y análisis se profundizan en la publicación que nos convoca hoy y que los invitamos a descargar en la página de publicaciones de la CEPAL y a leer con calma y atención. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y atención en el día de hoy. Muchas gracias Mariana y Amalia por esa excelente presentación.
Veo varios comentarios en el chat. Efectivamente, contamos con mayores detalles en el documento. Les puse ahí el link para que quienes quieran revisar en mayor detalle aquellos puntos que les interesan. Por favor, accedan a eso. Aprovecho de destacar la excelente cobertura regional de este lanzamiento, con la audiencia de más de 100 personas, de 14 países, 15 de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela al menos. Así que bueno, estamos muy contentos con esta cobertura, y a continuación vamos a escuchar comentarios de nuestros colegas de Naciones Unidas con los que venimos trabajando, y esperamos seguir haciéndolo. En primer lugar, vamos a escuchar a Ítalo Dutra, que lamentablemente no puede acompañarnos hoy aquí, pero nos dejó un video, que es asesor regional de educación para UNICEF, de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Por favor, Pía, pon su comentario. Gracias. Hola colegas, muy buenos días. Es un placer para nosotros de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF saludarlos a todas y todos en ese lanzamiento de la publicación de la serie Políticas Sociales de Educación en Tiempos de Pandemia, una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Empiezo agradeciendo a Daniela Trucco, una de las autoras de la publicación, así como a Mariana Huepe y a Amalia Palma por la invitación, por hablar acá en este momento. Yo quería empezar, por supuesto, resaltando la importancia de una publicación como esta en un momento que veníamos como que saliendo de la pandemia, pero todavía muy preocupados con todas las consecuencias posibles de esta pandemia, que es una situación completamente extraordinaria para nuestra generación y para nuestra región. Salimos de un periodo de pandemia, como todos sabemos, siendo la región con tal vez uno de los más altos tiempos de cierre de escuelas. Eso ya muchas veces repetido en muchas situaciones, pero es importante resaltar que esta publicación trae es más una contribución para un proceso que para nosotros es muchísimo importante, que es tener datos y tener análisis de lo que pasó en nuestra región y tener proyecciones para los próximos pasos en la región. Entonces, en primer lugar, por supuesto, estamos sufriendo y empezamos a tener más y más datos y análisis acerca de los impactos del cierre prolongado de escuelas, en especial en las poblaciones que ya venieran sufriendo de afectaciones múltiples y en especial afectaciones de la crisis de los aprendizajes que ya estaba presente antes de la pandemia. Entonces estamos ahí en un periodo de recuperación de los aprendizajes. Eso es algo importante, pero para pensar en una recuperación de los aprendizajes es necesario, más que necesario, analizar lo que pasó en la pandemia, lo que pasó con nuestros países en la región. Y esta contribución de la publicación que ahora estamos aquí lanzando es fundamental para agregar a otras publicaciones que veníamos haciendo junto como el reporte del ODS 4 junto con la UNESCO OREALC y la CEPAL, como hicimos otras publicaciones como acerca de una respuesta a la COVID-19, a la pandemia de la COVID-19 a nivel global con Banco Mundial y la UNESCO,
Y por supuesto, en esta publicación tenemos ahí un análisis profundizado con ejemplos de lo que pasó en los países, de respuestas, de los datos que ya están ahí disponibles acerca de lo que se puede analizar en este momento de una situación que es de hecho muchísimo compleja y que tiene diferentes dimensiones de afectación para las distintas poblaciones. Entonces, quiero, por supuesto, en este momento saludar principalmente esto. Además de lo que ya hablamos aquí hasta este momento, es una oportunidad importante tener distintas organizaciones reunidas con este enfoque en la recuperación, que es comprender que, por supuesto, sufrimos muchísimo con el cierre de las escuelas. Las poblaciones más afectadas eran las poblaciones que históricamente ya estaban muchísimo afectadas, y en la publicación hay análisis muy interesantes acerca de eso, que no voy, por supuesto, a adelantar acá. Pero también me interesa muchísimo que estemos juntos para, en contribución, en coordinación entre nosotros, avanzar en posibles respuestas, posibles recomendaciones, posibles acciones que se pueda ejecutar a nivel de los países, a nivel regional o subregional, para enfrentar esas consecuencias de la pandemia y de esta grave crisis de los aprendizajes. Es importante tenerlos en cuenta que las pautas ya también muchísimas veces levantadas durante la pandemia y ahora en la recuperación de los aprendizajes son importantes volver y buscar dónde están todos los niños, niñas, los y las adolescentes que están fuera de la escuela. Sigue siendo un reto muchísimo importante, sigue siendo un reto muchísimo importante hacer una inversión clara en currículos basados en desarrollo de habilidades, y esto es algo que, por supuesto, son conversaciones de hace muchos años en las reformas curriculares en la región, pero es preciso y es necesario avanzar en respuestas más claras en términos de estas políticas. Es necesario, por supuesto, incorporar de una vez por todas el tema de la salud mental y bienestar social como parte de esta respuesta de la recuperación de los aprendizajes, como parte del desarrollo educativo, de los sistemas educativos en nuestras escuelas, en los países de esta región. Y, por supuesto, se espera en este momento que estas contribuciones de estos estudios regionales puedan producir resultados en los distintos países. Acabamos de salir de una cumbre de educación transformadora al mes de septiembre en Nueva York, donde tuvimos jefes de Estado, ministros de Educación, juntos haciendo compromisos para avanzar en la recuperación y la transformación de la educación de los sistemas educativos en sus países. Entonces, en este momento, quiero una vez más agradecer y saludar, darle las felicitaciones a la CEPAL por esta publicación, decir que estamos ahí compartiéndola con nuestros colegas de las oficinas de país de UNICEF, en nuestra red de socios de UNICEF en la región, y decirle la importancia de seguirnos juntos en estos momentos trabajando para la niñez, la adolescencia, para la educación en la región, aprovechándose de análisis profundizadas como esta que hoy están presentadas para avanzar en acciones concretas para el enfrentamiento de la crisis de los aprendizajes y la recuperación de los aprendizajes post pandemia. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a Ítalo y saludos para que después pueda ver la grabación de este evento. Como segundo comentarista tenemos a Alejandro Vera, que es jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de la Oficina de Arialco UNESCO en Santiago. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy día. Te escuchamos. Muchas gracias a ti, Daniela, y bueno, buenos días a todos y todas los que se han sumado a este seminario. De mi parte, por supuesto, empezar con un agradecimiento a la División de Desarrollo Social de la CEPAL por invitarme a ser parte de este evento,
y unas felicitaciones a la división en general y en particular a las autoras del estudio, Mariana Huepe, Amalia Palma y Daniela Trucco, por este excelente informe que, como bien decía Ítalo recién, nos ayuda a seguir entendiendo lo que ha pasado durante estos 2 años y monedas de la pandemia, porque es una información, una sistematización útil, sobre todo para aquellos que les toca tomar decisiones hoy en esta nueva etapa, que no sabemos todavía cómo decirle, si post-pandemia, si recuperación, pero donde claramente hay que tomar decisiones que vayan en relación con la recuperación de esos impactos que ha tenido la pandemia sobre la educación, que bien documenta el reporte. Yo voy a utilizar estos minutos de comentarios quizás para hacer un énfasis en 3 puntos, reforzar algunos de los mensajes del reporte que claramente compartimos desde UNESCO, en este caso la Oficina Regional de Educación aquí en Santiago. El primer punto que quería comentar tiene que ver con esta idea que mencionaba Mariana en su presentación de la crisis dentro de la crisis, ¿no? Es decir, el COVID, lo que ha pasado durante estos 2 años en la educación, obviamente ha tenido impactos muy duros sobre la educación, pero no suceden en una situación en la cual estábamos cómodos con lo que estaba sucediendo en la región en la educación, ¿no? Es decir, allí veníamos de varios años donde ciertos diagnósticos se repetían, como los bajos aprendizajes, como las desigualdades, que bien marcaban las colegas Amalia y Mariana. Pero quería puntualizar además un análisis que hemos hecho en conjunto con la CEPAL y con UNICEF en un informe reciente sobre el ODS 4, sobre la implementación del ODS 4, donde también advertimos que en los años previos al inicio de la pandemia, aproximadamente alrededor del 2015 en adelante, se produjo un cambio de tendencia importante en la evolución de muchos de los indicadores educativos, que venían con un camino virtuoso desde principios del siglo y que alrededor de 2015, por temas que seguramente mis colegas de CEPAL conocen mejor que yo, por los contextos económicos, sociales y políticos, se produjo un cambio de tendencia importante en estos indicadores. En algunos casos, crecimientos que se desaceleraron, en otros casos directamente estancamientos y hasta retrocesos, como veíamos en el caso de financiamiento, ¿no? Es decir, en los años previos a la crisis había empezado a haber una desaceleración importante de la evolución de los logros educativos y ese es el contexto que encontró la pandemia y que con seguridad profundizó esta línea, ¿no? Entonces, cuando hoy hablamos de que necesitamos recuperarnos, tenemos que tener claro que queremos recuperarnos de los impactos inmediatos de la pandemia, pero también revertir esta tendencia que nos venía acompañando ya desde antes, ¿no? Y para Naciones Unidas, que tenemos quizás estas banderas de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la fecha del 2015 nos es muy cara, porque justamente allí donde empezaba la vigencia de estos compromisos es donde observamos estos cambios en las tendencias educativas, ¿no? Entonces ese es un primer comentario que quería realizar. El segundo, que también está muy bien documentado en el reporte de CEPAL, tiene que ver con las dificultades que ha habido durante los años de pandemia para priorizar la educación, ¿no? Encontramos allí que por distintas razones, observamos en diferentes ejemplos que la educación no ha sido priorizada de manera general en algunas medidas. Vamos con esos ejemplos. La vacunación de los docentes. Se ha discutido mucho en nuestros países si los docentes tenían que estar en las listas de las personas priorizadas para la vacunación, lo que nos hubiera permitido tener clases presenciales más rápido. Si bien esto ha sucedido en algunos países, no ha sido algo general y no ha habido un acuerdo respecto de eso, ¿no? Ha habido mucha discusión sobre esa temática. Segundo ejemplo, lo que comentaba Amalia en su presentación, los días de clases perdidos, que en nuestra región ha sido la más alta del mundo. Hablábamos allí de 33 semanas de clases totalmente, a escuelas totalmente cerradas, 37 semanas de escuelas parcialmente cerradas, la mayor cantidad de semanas sin clases presenciales en el mundo.
Bueno, esto nos evidencia la dificultad que ha habido para ponernos de acuerdo en la apertura de las escuelas, ¿no? Desde los organismos internacionales hemos venido diciendo muchas veces, desde algunos gobiernos hemos escuchado compromisos que las escuelas tenían que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Bueno, las estadísticas nos dan cuenta de que eso no ha sido así, que ha sido muy difícil lograr ese compromiso. Y el último ejemplo es el de financiamiento. Cuando vemos en lo que ha sucedido con el financiamiento educativo en los últimos años, vemos que nuevamente la educación no ha tenido una prioridad marcada en ese rubro. Hay un gráfico en el documento que no ha sido parte de la presentación, pero seguramente lo pueden encontrar allí, que nos muestra el cambio entre el 2019 y el 2020 de la participación del gasto educativo en el conjunto del gasto social. Y vemos como sistemáticamente en la mayoría de los países eso ha caído. ¿Qué nos está diciendo? Que se han priorizado otros sectores a la hora de los paquetes de ayuda fiscal, los paquetes de ayuda financiera para atender los temas de pandemia durante el 2020. O sea, una vez más, la educación no fue la prioridad. Entonces, vemos como sistemáticamente distintos ejemplos donde nos ha costado como países, nos ha costado como sociedad priorizar a la educación. Entonces, el llamado hacia adelante, el llamado en esta recuperación es que tenemos que lograr ese consenso social, tenemos que lograr esos acuerdos en que la educación tiene que ser una prioridad y no tenemos que tener estas discusiones, ¿no? Ojalá que las crisis que vengan no tengan la envergadura que tuvo la del COVID, pero todos sabemos que vamos a enfrentar cada vez más situaciones recurrentes de emergencia, situaciones recurrentes de crisis por distintas razones, climáticas, sanitarias, políticas, con lo cual tenemos que tener estos acuerdos que cuando nos vuelva a encontrar una crisis no haya discusión sobre que la educación debe ser priorizada y estas discusiones estén saldadas, ¿no? Ese es el llamado que tenemos que hacer todos los que estamos preocupados por el sector de la educación. Y último punto, último comentario, tiene que ver quizás con la necesidad, que también lo mencionaban las colegas, la necesidad de generar la evidencia necesaria para tomar las medidas correctas en este camino que enfrentamos hoy, que es la recuperación. Bien lo decía Mariana, durante el COVID, como pasó en todos los sectores, buena parte de los sistemas de recopilación de datos, de producción de evidencia, de análisis, se vieron interrumpidos, se vieron pospuestos ante la emergencia, ¿no? Desde la recolección de datos clásicas de educación, hasta las evaluaciones de aprendizaje, o muchas investigaciones que estaban en camino se vieron interrumpidas. Por suerte hoy se van recuperando van recuperando de esa normalidad junto con todos los sectores, pero claramente hay mucho camino por recorrer y sobre todo muchos compromisos de los gobiernos educativos por sostener estas acciones, por darles prioridad a estas acciones, para tener la evidencia necesaria que nos permita, entre otras cosas, tomar las decisiones correctas de política educativa y asignar los recursos de manera correcta. Y aquí no estamos haciendo un llamado a la eficiencia de la asignación de recursos, sino que es un llamado a la justicia en esa asignación de recursos, porque sabemos que quienes más han estado afectados han sido las poblaciones, los territorios que mayormente se exponen a situaciones de vulnerabilidad. Con lo cual, si queremos actuar de manera correcta en esas poblaciones, tenemos que tener los diagnósticos, tenemos que tener la evidencia correcta, y ese es un compromiso que todos los gobiernos educativos de la región, apoyados por los organismos internacionales, tienen que tomar en este camino de la recuperación. Voy terminando aquí estos comentarios y quizás quería retomar el mensaje final de esta publicación conjunta que mencionaba Ítalo entre CEPAL, UNICEF y UNESCO, que hemos llamado la encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, porque estamos convencidos de que justamente la región enfrenta una encrucijada. Tenemos que tomar decisiones hoy que van a afectar el futuro de muchos niños, niñas, adolescentes, a quienes tenemos que apoyar para revertir lo que ha sido estos 2 años de situaciones de aprendizaje diversas, interrumpidas, trayectorias complejas,
tenemos que ayudar a esta generación a lograr revertir esos resultados, porque de eso va a depender no solamente el futuro de esos niños y adolescentes, sino el desarrollo nuestro como sociedad y como economía. Con lo cual, esta encrucijada es real y depende mucho de lo que hagamos ahora para nuestro futuro. Con lo cual, ese es el llamado urgente que hacemos a todos quienes tienen alguna decisión que tomar en materia educativa. Muchas gracias a las colegas y devuelvo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la alianza de trabajo que tenemos con UNESCO y UNICEF. Creo que es muy importante que los organismos internacionales que estemos con fuerza enviando estos mensajes. Y para cerrar este lanzamiento, contaremos con reflexiones finales a cargo de la secretaria Silvina Birz, de la Argentina, secretaria de Educación de la Argentina, de un país que nos va a decir cómo lo están viendo en terreno, justamente estos desafíos. Muchas gracias, secretaria, por acompañarnos. Luego cerraré yo tratando de retomar algunos de los excelentes comentarios y preguntas que hemos recibido en el chat. Adelante, Silvina. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que un gusto y un honor estar presentando este documento de la CEPAL, así que felicitaciones a toda la CEPAL y por supuesto a las tres autoras, a Amalia, a Mariana y a Daniela, porque realmente es un documento que hace un muy buen diagnóstico y por supuesto también en materia de propuestas marca, digamos, tres temas entre muchos, pero que son claves para mejorar los sistemas educativos. Así que en principio, felicitaciones. Bueno, ¿cómo no coincidir con el diagnóstico? Un diagnóstico que está basado en datos, datos, digamos, cuantitativos, y un diagnóstico que además es un diagnóstico, digamos, que resulta interesante porque por un lado mira la calidad a través de los análisis de las pruebas ERCE para primaria y PISA para la secundaria, pero que también mira, digamos, cómo han ido en América Latina en aumento las tasas de escolarización en todos los niveles, muy especialmente en el nivel secundario, ¿no? Que hace a la democratización y a las posibilidades de acceso a los sistemas educativos en América Latina. Pero como bien dicen las autoras, la pandemia fue una crisis adentro de otra crisis, o sea, profundizó las desigualdades en el acceso, profundizó los problemas de calidad. En Argentina las pruebas Aprender que hemos tomado para el nivel primario el año pasado han mostrado tremendos efectos de la pandemia en los aprendizajes de los estudiantes de primaria. Este año recién se hicieron las pruebas de secundaria, pero esto también venía ya, era una especie de prólogo, o bueno, no, epílogo de lo que fueron las pruebas ERCE, que se publicaron un poquito antes. Ya mostraba que en el 2019 Argentina estaba, digamos, con enormes desafíos. Así que, por un lado, la verdad es que el diagnóstico me parece preciso, me parece un diagnóstico muy interesante además para ver, bueno, para dónde salir. Y creo que obviamente estas recomendaciones, estas tres grandes recomendaciones de política educativa, son recomendaciones centrales a todos los países de América Latina. Recuperar aprendizajes y además, digamos, mejorar, ¿no? De ya lo que veníamos en la época pre-pandemia, sin dejar a nadie atrás. Sin dejar a nadie atrás se interpreta como sin bajar las tasas de escolarización de América Latina, por el contrario, llegar con esas tasas al 100%, por eso este parrafito, sin dejar a nadie atrás, me parece clave en la propuesta, digamos. No es solo recuperar aprendizajes, sino recuperar aprendizajes para todos y todos. Fortalecer la educación digital, y por supuesto asegurar el financiamiento educativo. Tres, digamos, ejes centrales. Y lo que me gustaría es marcar, digamos, algunas cuestiones al interior de estos tres ejes. Algunas cuestiones que, bueno, que estamos encarando aquí
en Argentina y algunas cuestiones que creo que son enormes desafíos para toda América Latina. El primer punto tiene que ver con, bueno, el financiamiento educativo es clave. ¿Para qué? ¿No? Porque la inversión claramente tiene que asegurarse y tiene que aumentar, pero además tiene que tener una lógica. A diferencia de Chile, la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, en la escuela primaria, tiene apenas 4 horas de clase. Esto genera que cuando uno quiere pensar en temas como habilidades socioemocionales, uno se pregunte si incluyen 4 horas habilidades socioemocionales, ¿a qué le resta horas de clase? ¿A lengua? ¿A matemática? ¿A educación física? Para evitar, digamos, ese dilema, todos sabemos la necesidad de ampliar las horas de clase en primaria y en secundaria en la región. Bregar por la ampliación horaria, porque si no, estamos con una, metafóricamente hablando, con una sábana corta. ¿A qué le saco para incluir, por ejemplo, la alfabetización digital como contenido? ¿A qué le saco tiempo? Y en realidad lo que tenemos es un problema de necesidad de más tiempo en la escuela. Ni que decir las externalidades positivas que muestran las investigaciones respecto al aumento de horario de clase para, digamos, las jefas de familia y para las familias en general. Entonces, en el marco, digamos, de asegurar el financiamiento educativo, una clave, digamos, creo que tiene que ver con bregar por este aumento de horas de clase. El segundo punto que quería como marcar en el marco de estos 3 ejes que están dando las autoras, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de, cuando se habla de fortalecer la educación digital, concretamente garantizar el acceso a la tecnología de cada estudiante. Y garantizar el acceso a la tecnología significa que, por lo menos a nivel de secundaria, los estudiantes puedan contar con un dispositivo tecnológico, una netbook, una computadora. Algunos países lo hacen, Uruguay, Chile también, y hay algunos que lo hacen, pero otros no definen como política el acceso, y cuando no definen como política el acceso, en realidad lo que hacen es aumentar la profundidad de la brecha, porque aquellos que tienen más horas de clase y aquellos que tienen acceso a la tecnología, tanto en la escuela como fuera de la escuela, y van a tener más chances. No los hace alfabetos digitales, ¿no? De hecho, yo coincido con un autor que se llama Cristóbal Cobo, que él dice, esto de que los estudiantes son nativos digitales está lejos de ser una realidad. Los niños, los jóvenes, tienen un mejor manejo instrumental de la tecnología que nosotros. Pero lo cierto es que no saben que cuando ponen un like, que hay huellas digitales activas y pasivas, cuando ponen un like, cuando hacen un video, cómo eso se transforma en Big Data, como en realidad nosotros terminamos siendo materia prima de esa Big Data, y después terminamos siendo clientes, pero primero también, digamos, se utiliza esta información que nosotros ofrecemos. Y por eso es tan importante el tema de fortalecer la educación digital, para que nuestros estudiantes puedan ser consumidores inteligentes de la tecnología y a su vez productores de esa tecnología. Pero para eso falta el acceso, tanto a dispositivos como a Internet. Internet que en las escuelas de América Latina, que se está progresando, estamos teniendo progresos importantes, nosotros también en Argentina estamos teniendo políticas muy activas de 1 a 1 en secundaria y en educación especial de entrega de dispositivos, y también en provisión de Internet, que este Internet sea un Internet de uso pedagógico. ¿Esto qué significa? Que cuando se provee de Internet a una escuela, esta escuela tenga, digamos, una velocidad que permita que por lo menos 2 clases o 3 clases puedan tener todos los dispositivos trabajando en simultáneo y conectados en simultáneo, y que no sea solo
Internet para la administración de la gestión, que como ustedes también lo señalan, es clave e importante, ¿sí? Entonces, me parece un tema central. Y por último, no quería dejar de mencionar, trabajando un poquito en términos de, digamos, los factores asociados a los resultados de las pruebas que ofrece UNESCO y que ofrece PISA, la necesidad de utilizar ese financiamiento para que también haya una política de distribución de libros en modalidad 1-1. Hoy, según las pruebas TERCE de UNESCO, solo el 56% de los estudiantes tiene libros en sus casas, accede a un libro no solo en la escuela a través de la biblioteca, sino que posee libros. Y lo que muestran las pruebas TERCE, no las ERCE, pero las TERCE, muestran que los chicos que poseen libros sacan entre 10 y 50 puntos más que aquellos que no los poseen. Y en este sentido, también necesitamos políticas muy activas de distribución de libros 1-1 para que los chicos lleven los libros a sus casas y los vuelvan a traer a la escuela. Y todo esto es lo que aparece fuertemente reflejado en este documento que se llama Educación en tiempos de pandemia, creo que es en tiempos de pospandemia también, porque creo que hace un diagnóstico, pero que me parece que es muy interesante las propuestas que ofrece para pensar y trabajar la educación en pospandemia. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a la CEPAL y a las 3 autoras. La verdad que un documento muy, muy útil para todos quienes estamos en el gobierno de los sistemas, pero también para los investigadores y para los docentes. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy día. Gracias también al embajador Leiro, estimado, colega Alejandro de UNESCO, UNICEF y y a las colegas de la CEPAL. Quiero agradecerles por un excelente panel de diálogo en relación con el lanzamiento de este documento. Y quisiera cerrar este evento con algunas de las recomendaciones más generales que también proponemos en este documento, que incluso podrían sobrepasar al ámbito propiamente educativo. Lo primero que quiero subrayar es volver la atención al título de este documento, a la segunda parte del título, una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Como decimos en el documento, la intensidad de la crisis ha dejado en evidencia deudas en materia de igualdad y calidad de los sistemas educativos que hacen muy difícil el retornar a la senda en que veníamos avanzando. Hay que aprovechar este remesón para repensar qué y cómo queremos formar. Durante los últimos años, los sistemas educativos mostraron una importante capacidad para implementar innovaciones de pequeña escala con el objetivo de mantener los procesos de enseñanza y aprendizaje frente a la crisis del coronavirus. Alguien decía en el chat que solo se hablaba de los desafíos. Efectivamente, en el documento también se mencionan estas innovaciones. Es importante que tras el retorno a la educación presencial, los gobiernos continúen incentivando estos espacios de flexibilidad y creatividad y fomenten la innovación en todas las capas de los sistemas educativos. Los avances en la incorporación de los medios digitales, como se mencionó anteriormente, como mencionó la secretaria, fueron un pilar en ese camino. Se recomienda fomentar una cultura de innovación y colaboración entre los actores de la comunidad educativa orientada a la calidad y la pertinencia de la educación. Habrá que plantearse indicadores adicionales de monitoreo de aprendizaje que vayan más allá de las habilidades cognitivas básicas, como lo planteaba también alguien en el chat. Efectivamente, creo que eso es importante y algunos países ya lo hacen. La CEPAL ha venido planteando que la conclusión de la educación secundaria es un piso mínimo para incorporarse a la dinámica de aumentos de productividad requerida para el crecimiento sostenible y para mitigar la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la exclusión. En el documento se propone reorganizar las condiciones institucionales para universalizar el acceso a la educación secundaria con una mirada de inclusión, un trabajo de hecho que estamos profundizando justamente con Argentina. Es importante incorporar a la toma de decisiones
el reconocimiento de que la transición entre niveles educativos es un momento clave en las trayectorias de los estudiantes y opera en algunos casos como un punto de inflexión que determina la continuidad o el abandono. Por lo mismo, la evidencia empírica demuestra, por ejemplo, que las figuras de apoyo como tutores, orientadores vocacionales o bien docentes enfocados al refuerzo académico cumplen un rol fundamental para la continuidad escolar. Al mismo tiempo, se recomienda, por ejemplo, retardar lo más posible las especializaciones en la secundaria, que muchas veces operan también como obstáculo a la transición. A pesar del importante avance en acceso, progresión y conclusión educativa de las mujeres de América Latina y el Caribe en las últimas décadas, la desigualdad de género persiste. A lo largo de sus trayectorias educativas se mantienen importantes desigualdades y sesgos en las áreas de formación que reproducen estereotipos culturales arraigados en la región. En particular, las mujeres de la región tienden a educarse en áreas más asociadas con las tareas del cuidado, como la salud y la educación, y menos en las áreas de ciencias, tecnologías y matemáticas, las que tienen una mayor valoración económica en el mercado laboral. Además, las razones de abandono escolar son diferentes entre hombres y mujeres, asociándose las razones de las mujeres principalmente a tareas del cuidado y trabajo doméstico no remunerado, y en particular a situaciones de embarazo y maternidad adolescente, mientras que las razones de los hombres están más ligadas con la necesidad de proveer ingresos para el hogar. Por último, es importante también visibilizar las violencias que interfieren en las trayectorias educativas de los estudiantes. Alguien lo mencionaba en el chat. Las que afectan de manera particular a las mujeres y a estudiantes LGTBI+. Para promover trayectorias inclusivas en la región, se requiere abordar la desigualdad de género de manera diferenciada en los sistemas educativos y visibilizar estos temas. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo, y parte de estas desigualdades persisten y se reproducen en el sistema educativo. Se mencionaba, por ejemplo, en el chat las diferencias entre zonas rurales y urbanas y los impactos que ha tenido la pandemia. Esto no se resuelve solo en la educación. Se requiere la articulación con otros sectores de política pública. Se requiere implementar acciones para asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes y jóvenes cuenten con las condiciones adecuadas para la escolarización con una mirada integral sobre su bienestar y la garantía de sus derechos. Esto, entre otras medidas, implica una mayor articulación de las políticas educativas con políticas en otros ámbitos del bienestar, como la nutrición, el estado de salud físico y socioemocional de los estudiantes, el bienestar económico de los hogares, la protección de estudiantes frente a la violencia y la articulación con políticas laborales, de transporte y de cuidado, entre otros aspectos. Alguien comentaba también en el chat si se contaba con condiciones en la escuela para abordar temas como el alcoholismo en la adolescencia. Es un buen ejemplo donde las escuelas requieren apoyarse con especialistas, por ejemplo, del sector salud. O el tema del microtráfico en los barrios, también muy relevante en términos de las condiciones del contexto para educar. Asimismo, comentaban en el chat la conexión que la educación requiere con los sectores productivos y el mercado laboral, que justamente es una de nuestras recomendaciones en este ámbito. Para garantizar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, sostener los logros de las últimas décadas en educación y romper nudos críticos de exclusión en nuestra región, se requieren esfuerzos articulados e integrados con otras dimensiones del desarrollo. Para ello hay que avanzar en la construcción de pactos sociales que requieren estar acompañados de nuevos contratos fiscales, así como repensar el papel del Estado ante los desafíos de la desigualdad, la sostenibilidad, la baja productividad, el cambio tecnológico y climático y avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles. La reestructuración y transformación de los sistemas educativos hacia sistemas más inclusivos y resilientes tiene que articularse con este debate más amplio en la región y con las propuestas de transformación de la educación a nivel global que se plantearon en septiembre en la cumbre sobre la transformación de la educación de Naciones Unidas. Ya que la educación es un eje central para el desarrollo, la igualdad y la participación en la sociedad sin dejar a nadie atrás, como dijo la secretaria Vitz.
La centralidad del tema educativo nos ha impulsado a dedicar el panorama social de América Latina de este año a este tema. Así que aprovecho de dejarlos invitados a su lanzamiento que se realizará el 24 de noviembre. Allí, por ejemplo, se abordarán temas también de primera infancia, que alguien preguntaba en el chat. Antes de cerrar, quiero agradecer a la cooperación del Gobierno de Noruega que nos ha permitido fortalecer el seguimiento de la pandemia en los temas de educación y de inclusión laboral en estos años de crisis. También a todos y todas quienes nos han acompañado en este lanzamiento por vía remota, invitarlos a leer este documento y ayudarnos a difundir sus mensajes. Y finalmente, recordarles que no olviden completar la encuesta que hemos anunciado en el chat, que nos sirve para ver cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar nuestro trabajo. Muchas gracias y gracias por estar hoy día con nosotros. Hasta luego. Felicitaciones, Mariana, Amalia, Daniela. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, secretaria, Alejandro, UNESCO. Gracias. Hasta luego. Muchas Buenas tardes para gracias. todos. Felicitaciones. Gracias a todos los también. presentes.